Hola, bienvenidos a todos. Hola, Steph. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minuticos, unos segunditos para que más personas se vayan conectando y que los que van bajando por Facebook se vayan quedando a este espacio. Entonces vamos ahí. Recuerden que estamos por el Facebook de FOCAP Nights Medellín, FOCAP Nights Bogotá y de Impulsa. Desde allí nos pueden ver y después van a poder también ver el en vivo otra vez. Bueno, ahí pueden también, los que van esperando, van llegando y se van acomodando ahí, pueden escribirnos de dónde se conectan, en dónde están, si están comiendo algo o están tomando algo, para conocernos un poco más. Steph, ¿tú qué estás comiendo, estás tomando o nada? Agüita muy Agüita. juiciosa. Bueno, Con este clima tropical que está haciendo en Medellín, llueve y hace sol, llueve y hace sol. te envidio un poco, la verdad. Aquí mucho frío, pero bueno, hoy estuvo más o menos. Hay que mandar Bueno, solecito a Bogotá. por favor, por favor, por favor. Bueno, pues ahí, para los que se van conectando, bienvenidos. Vayan contándonos de dónde se conectan, qué están tomando. Si todavía no tienen nada para tomar, vayan rápido mientras arrancamos a conseguir un cafecito, un té, agua, lo que deseen, para pasar esta noche con nosotros. Y para ir, ¿no?, ya arrancando, Ya igual, tenemos personas desde Medellín conectadas. qué genial, bienvenidos. Bueno, mientras se siguen conectando y nos siguen contando de dónde vienen, o en dónde están más bien, en dónde están, qué están tomando, están comiendo, si vienen a ver a alguien especial o si quieren saber algo como súper puntual de lo que estamos hablando, o simplemente vienen a chismosear, como vayan y nos cuentan un poco como que los trae por acá. Y mientras eso, pues quiero que conozcamos un poco quiénes están detrás de estos espacios y darle la bienvenida a todo el equipo de FOCAP Colombia, a Steph, que es de FOCAP Medellín, que ya la hemos escuchado, a Andy, que es de FOCAP Bogotá, como darle la bienvenida, y al equipo de MILAB, el primer laboratorio GovTech de Colombia, que de igual forma, pues son los que habilitan estos espacios para compartir el fracaso y aprender de ellos, que es lo más importante, como reconocer eso en lo que podemos mejorar y seguir trabajando sobre eso. Bueno, ya aquí nos escriben que están desde Barranquilla, Medellín, Bogotá, Caldas. Bueno, síganse conectando. Si ven a alguien que esto le pueda interesar, escríbanle para que se conecte. Y también coméntenos si es la primera vez que están en uno de estos espacios, si saben qué es FOCAP Nights o realmente como están súper perdidos. Eh, Estamos para responder sus preguntas. Y también, pues no sé si todos conozcan qué es MILAB, qué es lo que hace MILAB, qué es un laboratorio GovTech. Seguramente muchos podemos estar perdidos en esto. Entonces, le quisimos invitar a Natalia, que hace parte de él. Me encanta, perdón. Me encanta el que está tomando jugo de guanábana. Por favor, un genio o una genia. Delicioso el jugo. Bueno, quisimos invitar a Natalia Gutiérrez del equipo de MILAB. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Cata, sí, muchísimas gracias por la introducción. Quiero agradecerles pues a todo el equipo de FOCAP Nights Medellín, Bogotá, a ti, a Steph, a Norman que está ahí detrás de cámaras, a Andy, y bueno, y también a todos los panelistas que nos acompañan hoy, a Paola, a Santiago y a José. Muchísimas gracias por participar de este espacio, a ustedes por organizar estas conversatorios, estos espacios tan interesantes. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Dale. Natalia Gutiérrez, soy politóloga de formación. El año pasado empecé a trabajar en Impulsa y desde hace alrededor de 3 meses me volví parte del equipo de MILAB. Entonces estoy muy contenta de estar acá. Soy profesional y digamos que tengo un enfoque en política pública y
Bueno, como he visto, Cata, que normalmente hacen pues como una referencia al fracaso, tenía una frase que quería compartirles que es una de mis frases favoritas, que es de Winston Churchill, y es que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Creo que es una frase que se aplica a la realidad y que puede ser motivacional, entonces por eso la quería compartir con ustedes acá el día de hoy. Como mencionabas, es importante, pues o para los que no saben, MILAB es el primer laboratorio de innovación pública de Colombia y también de Latinoamérica, y lo que hace es que busca acelerar la transformación digital del gobierno al conectar a las instituciones con emprendedores y con pymes que proveen soluciones a través del uso de tecnologías emergentes. Entonces, eso es lo que hacemos desde MILAB. Los invitamos a los que no conocen la página que por favor entren a la página de MILAB, al sitio que está alojado en la página web de Impulsa, que es www.impulsa.colombia.com/MILAB, para que conozcan la página y conozcan un poquito más. Y bueno, tengo 4 cuñas rápidas que quiero hacer sobre lo que estamos haciendo desde el laboratorio, y es, en primer lugar, contarles que estamos haciendo un mapeo de los solucionadores de estas pymes y de estos emprendedores que tienen estas soluciones tecnológicas. Entonces, los invitamos por favor para que entren ahí en esta página donde les digo, van a ver una pestaña arriba donde está el mapeo, y los invitamos para que por favor entren, diligencien el formulario, y esto es con el fin de crear una comunidad y de poder saber cómo estamos en términos de oferta, pero también poder ayudarlos a conectarse con instituciones que necesiten sus soluciones y crear oportunidades de negocio. Entonces, en primer lugar, por favor, los que no lo han hecho, entren al mapeo y se inscriben. En segundo lugar, esto está relacionado a un marketplace en el que venimos trabajando. El marketplace es esta vitrina virtual que se está diseñando, que se va a lanzar en julio, y bueno, la idea es poder tener este espacio donde los puedan ver, vean sus soluciones, no solo desde el sector público, pero también desde la sociedad civil, cualquier persona que pueda entrar y verlo, así como del sector privado. Entonces, el mapeo y el marketplace están relacionados, entonces por favor los invitamos a inscribirse con el fin de poder acceder pues, al beneficio de estar en el marketplace. En tercer lugar, les queremos contar que estamos trabajando en crear la primera red global de líderes GovTech en alianza con la CAF. Acá lo que estamos buscando es crear un espacio entre gobiernos que tienen iniciativas GovTech a nivel nacional y también local, y crear un espacio para poder compartir aprendizajes, mejores prácticas y unirnos con el fin de poder mejorar y aprender en estas iniciativas que estamos trabajando. Entonces, a principios de julio vamos a tener el primer encuentro y esperamos poder contarles un poquito más de esto. Y finalmente, la última cuña, para no extenderme mucho, es que en este segundo semestre vamos a empezar una corte de 3 retos con el nuevo diseño metodológico en el que venimos trabajando con IDOM. Entonces los invitamos a que estén muy atentos a nuestra página de la convocatoria que próximamente va a salir, para que por favor participen y nos ayuden a solucionar estos retos. Entonces, bueno, de nuevo muchísimas gracias, y Caro, te cedo la palabra nuevamente. Vale, gracias Nati. Muy chévere todo eso que cuentas, además de también podernos conectar con otros, o sea, como con los diferentes actores del ecosistema. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Seguramente más tarde te voy a preguntar de varias cosas que dijiste que hicieron mi cabeza, como aquí hay cosas que no entiendo. Entonces, seguramente más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, aquí vinimos para escuchar historias de fracaso, a aprender de los errores. No, vea, ¿sí? El primero mío. Entonces, bueno, para los que están ahí, que están tomando tintico, juguito, agüita, cuéntenme si han estado en algún momento en algún FOCAP, sea a nivel virtual o presencial. Cuéntenme si han estado, si saben qué es o se imaginan qué es.
no importa que erremos en la respuesta, es la idea, como sacar un poco de la idea de lo que tenemos. Y algo que estaba pensando cuando Nati estaba hablando es que en todas nuestras ediciones hemos tenido a una persona diferente del equipo de MILAB y se ve como la combinación de todos ustedes trabajando, así que se ve interesante el equipo completo. Así que gracias por compartir también con nosotros estos espacios. Y bueno, para los que no saben, no sé si nos han dado alguna respuesta, si no, les boto la información. Bueno, FOCAP Night somos un movimiento que nació en el 2012 en un bar con 5 amigos, tomando un poco de trago, cerveza, mezcal, y un poco cansados también de escuchar como todas las charlas de éxito y que todo estaba perfecto, cuando ellos en la vida real no lo habían vivido así y sabían que muchas personas no lo habían vivido así. Entonces, como en un momento de vulnerabilidad y obviamente con tragos en la cabeza, empezaron a compartir sus historias de fracaso. Y cada uno se fue viendo como identificado en el otro y también empezaron a identificar cosas que se podían aprender para nuevos proyectos y demás. Y fue un momento tan catalizador para estos 5 amigos que dijeron como, esto hay que seguirlo haciendo. Y así fue desde esa noche en Ciudad de México hasta esta noche, aquí en Colombia, Medellín, Bogotá, Caldas, Barranquilla, en donde estemos, pues estamos en más de 300 ciudades, eso es casi el 47% del mundo, en donde mensualmente nos reunimos a escuchar historias de fracaso, escuchar emprendedores, empresarios, personas, profesionales, pues escuchando las historias de estas personas, porque lo que nosotros buscamos es ayudar a las personas a romper los paradigmas sociales que limitan sus vidas, como es el fracaso en este momento. Porque normalmente cuando una persona cuenta sus fracasos en FOCAP Night se siente así, como súper orgullosa de que sí, pasaron muchas cosas malas, sí lloró, se encerró en el baño, como se tropezó muchas veces, pero aprendió cosas importantes y se ve así muy orgullosa. O también así como esta imagen, porque pues vuelve esa experiencia que fue un poco dura y con un mal sabor en una experiencia para compartir y que mucha gente escuche. Porque estamos muy acostumbrados también a que cuando compartimos nuestra vida, cuando compartimos nuestros proyectos, cuando compartimos o nos hacen esa pregunta de cómo están nuestras cosas, pues mostramos una expectativa y tenemos expectativas de los proyectos que tenemos en nuestra cabeza, así como esta imagen de Rose y Jack en el Titanic, como perfecto y que nada malo pasa. Y esas son las expectativas que nosotros nos metemos a nosotros mismos en la cabeza y las que compartimos al mundo. Pero si nos vamos un poco más a la realidad del proyecto, a las cosas que realmente estamos haciendo en el día a día, se parece un poco más a esta otra imagen. La realidad y como estar presente en los proyectos que hacemos, en las ideas, en las relaciones que se tienen, pues es un poco más, uno se enfrenta con un poco más de retos y la expectativa pues realmente no siempre se cumple o se puede cumplir el objetivo, pero de una forma muy, muy diferente. Y pues esto nos ha llevado a nosotros también a entender que, bueno, el fracaso duele, pero instruye. Y muchas personas se preguntarán, pero esta gente, ¿por qué el fracaso? Y más que todo, como, ¿qué es el fracaso? Y nosotros también nos lo preguntamos y nos fuimos a diccionario y todos los significados que se veían de fracaso eran malos. ¿Sí? Era como nada bueno se sacaba del fracaso y creo que muchos crecimos con que era terrible fracasar y se escucha como la palabra fracaso y siempre pensamos como en bancarrota total y, mejor dicho, un caos. Pero nosotros escuchando historias de fracaso nos dimos cuenta que no era así, como que había demasiado aprendizaje detrás de estas personas que sí le habían metido la pata en muchas cosas y en cosas que uno dice como, por Dios, pero que sacaban muchos aprendizajes y entonces nos dimos cuenta y fuimos identificando como algunas cosas o algunos otros significados para fracaso. Nos dimos cuenta que el fracaso es universal, todo lo cometemos desde que somos chiquitos, solo que obviamente cuando somos chiquitos pues es divertido y nos hacen risa y pues nos hacen meme como la imagen, pero cuando vamos creciendo esa sensación de que no lo hicimos bien pues nos va generando
frustración, nos va generando sensación de insuficiencia y un pocotón de emociones y sentimientos que pues nos van frenando en nuestro quehacer, y entonces ya no los compartimos por el que dirán, y ya no les miramos y los observamos en forma de aprendizaje. Y también nos dimos cuenta que el fracaso es dinámico. El fracaso, podemos seguir perfecto en nuestro carrito como el niño, perfecto, todo súper bien, y una llamada, una lluvia, como cualquier cosa, daña y hace que todo se caiga y se vaya para atrás. Y también al revés, podemos estar en la inmunda, todo muy mal, y pasa algo, una llamada, la lluvia, lo que sea, y nos arregla este pequeño problema que teníamos. Entonces, es dinámico, y eso también nos lleva a ver que es relativo. El fracaso, lo que para mí es fracaso no es lo mismo que lo que para ustedes, algunos de nuestros invitados o los que nos están viendo, es fracaso. Porque el fracaso va muy de la mano de nuestro significado del éxito. Entonces, es relativo, ¿sí? Y con todo esto, pues obviamente también nos dimos cuenta que el fracaso nos lleva a la innovación, y en este caso, en esta sesión, pues nos lleva a la innovación pública. Y ha sido como súper interesante empezar a hablar sobre innovación pública, entenderla, y para esto pues también pensamos como, ok, ¿cómo podemos comunicarnos y entender los fracasos de innovación pública de una manera sencilla y que todos podamos identificarnos y saber cómo se ven en la vida real? Y por eso, a inicios de estas ediciones, pues tuvimos la participación del equipo de modernización del DNP, que nos compartieron estas cinco barreras para la innovación pública, que es, bueno, las barreras culturales, las barreras organizacionales, las tecnológicas o por falta de recursos, las normativas y las de conocimiento. Entonces, todas las historias que nosotros compartimos en FOCAP Nights, Colombia, Innovación Pública y GovTech están dentro de alguna de estas barreras para que nosotros podamos entender cómo se come el fracaso en innovación pública y cómo podemos también ir superando estas barreras para seguir creciendo como país. Bueno, entonces creo que he hablado un montón y aquí compartido, pero vinimos a escuchar historias de fracaso y a escuchar a nuestros invitados. Entonces, bienvenidos ahora sí a FOCAP Nights, Colombia, Innovación Pública y GovTech. Y para esta edición tenemos como algo diferente, porque nos dimos cuenta también que nos falta más información, ¿sí? Nos falta que entendamos un poco qué es innovación pública, qué es GovTech, cómo se vive, cómo son estas dinámicas desde los diferentes actores del ecosistema. Entonces quisimos hacer algo diferente, y para esta edición tenemos a 4 invitados. Tenemos a Santiago Amador, tenemos a Paola Coral, tenemos a José Sea y a Nati de Milab, quienes vamos a estar hablando con ellos un poco sobre este tema. Entonces, la dinámica para esta noche va a ser la siguiente. Vamos a escuchar 2 historias de fracaso, la de Paola y la de Santiago, y después de estas historias vamos a tener un conversatorio, los 5. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, bueno, les explico un poco la dinámica para los que nunca han estado en un FOCAP. Nuestros invitados tienen 7 minutos y 10 diapositivas para compartir su historia de fracaso y aprendizajes, y después de estos 10 minutos hay un espacio para preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, las dejan en los comentarios ahí de Facebook y nosotros se las hacemos a ellos. ¿Listo? Bueno, entonces le paso el micrófono a Steph para que nos presente a nuestra primera speaker. Muy buenas noches para todos los que se estaban conectando. Precisamente como le decía Cata, vamos a hablar de innovación pública, y nuestra primera invitada del día de hoy es consultora en innovación pública. Ella es Paola Coral, es también gestora cultural, magíster en mediación cultural de la Universidad de Sorbona en París. Tiene 12 años de experiencia en gestión cultural y 6 en procesos de innovación. Hemos escuchado muchas veces que innovar en el sector público no es posible. Aquí queremos romper esos mitos de que sí se puede, que se ha ocurrido, y hemos aprendido el proceso, que todavía nos falta mucho. Paola, bienvenida a este espacio. Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos.
Muchas gracias por abrir estos espacios, por permitirnos contar estas experiencias, pues que también hacen parte importante y yo diría fundamental de los aprendizajes, ¿no? Del cómo llevar la innovación a territorio y cómo poderla aterrizar más allá de la teoría, ya en acciones concretas y prácticas, sobre todo que beneficien pues a la ciudadanía en general. Bueno, yo voy a arrancar, voy a poner mi cronómetro aquí, un segundo, y estoy. Esta soy yo. Cuando conversábamos un poquito sobre cómo tenía que ser esto, pues esto es una experiencia muy personal. Bueno, yo soy músico, vengo del área artística, de una familia de artistas toda la vida. Lo que he hecho es cantar. De hecho, mi pregrado es súper exótico para cuando tienen que contratarme en entidades públicas o para hacer cosas, porque me dicen, bueno, su diploma, y de hecho mi diploma es en licenciatura en música, y eso poco sirve cuando tienes que trabajar temas en donde generalmente las profesiones están muy bien enmarcadas en temas administrativos, politólogos, sociólogos, a lo máximo se abre como hasta allí el tema de las humanidades, ¿no? Pero las artes no se ven por ninguna parte cuando todo el tema de la creatividad tiene una conexión importantísima allí. Esto es lo que hago, esto es lo que he hecho toda la vida, hacer arte, hacer música y también hacer mucha gestión cultural, de ahí que por eso yo estudié mediación cultural. ¿De dónde vengo? Pues ya mi acento lo debe decir, pero vengo del sur, vengo de ese Nariño que alguna vez nosotros lo soñamos como el corazón del mundo, una tierra donde recoge la síntesis de Colombia, somos Andes, Amazonía, somos Pacífico, y donde somos de hecho el único departamento en Colombia que tiene 3 patrimonios culturales y vamos para el 4º declarados pues por la UNESCO como patrimonio universal. Así es que esta es mi región, soy sureña de Pasto y muy orgullosa también de este territorio pues lleno de cultura, de diversidad y también de mucho que aportarle a nuestro país. Entonces, ¿cómo hacemos ese salto del arte, de la música a la innovación? ¿Dónde está o cómo yo llego allá a este universo? Y todo pasa por un proyecto político en su minuto que se llamó Todos Somos Nariño, y a mí se me aparece en la vida este personaje que es Camilo Romero, pues gracias a él y al equipo que trabajaba con él, a Javier Arteaga, que pues es mi mentor, pues yo le debo mucho de esto que hemos aprendido y hemos luchado por conocer, descubrir y sobre todo para ir enfocando también eso que yo sabía hacer y ver cómo lo podía ir conectando con estos temas de innovación. Aquí hay un ejercicio de presupuestación participativa donde, por ejemplo, nosotros tuvimos que recorrer el departamento entero con gabinete a bordo y fue uno de los ejercicios más bonitos que pudimos nosotros encontrar dentro de lo que era la innovación pública, ¿no? Ese contacto real con la gente, ir al territorio, salir del escritorio, ir al territorio, ese era como nuestro lema. Y creo que el aprendizaje allí fue inmenso porque realmente pudimos conectarnos en las vivencias propias y en el día a día de lo que los ciudadanos en un departamento como el de Nariño pues viven. Entonces, estando en este proyecto, en donde se empieza a hablar de innovación acá en el sur, eso era chino en esa época, créanme que el tema de la innovación no se veía por ninguna parte, pero no hay mayor innovador que aquel que se tiene que reinventar todos los días y en su día a día para poder sobrevivir. Y ustedes saben que Nariño es una de las regiones con más necesidades básicas insatisfechas de todo el país. En la costa pacífica, por ejemplo, hace 4 años teníamos un 86% de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, pensar también en hablar de innovación en sectores y en territorios como estos, pues se convertía en un reto aún muchísimo más grande, un reto superior. Y entonces nosotros decidimos generar dentro de ese proyecto de gobierno un proceso para aterrizar la innovación social en el territorio, para entender el cómo se podía hacer esa innovación y creamos lo que fue el Centro de Innovación Social, el CISNA. Y esto nace desde la concepción propia de los ciudadanos, desde el sentir, así es que hicimos ejercicios como este de la Creatón, ejercicios de inteligencia colectiva y de trabajo colaborativo para entender cómo debía ser ese espacio, cómo debía funcionar y cómo debía llevar esa innovación al territorio y sobre todo buscar la forma de descentralizarla, porque la innovación generalmente se centra en las ciudades, en las capitales, y es ahí donde se habla de eso y no en la ruralidad, y donde en un departamento como Nariño pues era donde más se necesitaba.
Entonces empezamos a construir un proceso muy interesante. Créanme que el aprendizaje también fue como en ida y vuelta, como todo el proceso de innovación. Casi que nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo también ya como en los años finales. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno empieza a entender qué se necesita para poder consolidar esos procesos. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de precisamente generar espacios para esa construcción ciudadana que nos permitieran a nosotros aterrizar esa innovación. Me regreso acá un poquito porque lo que buscamos nosotros es precisamente ese diálogo con la ciudadanía a través del arte, a través de la cultura, y allí pues obviamente lo que yo traía de atrás me sirvió un montón, porque entendimos que precisamente en el arte, en la cultura, estaba un pilar fundamental de ese quehacer de la innovación, porque la innovación no puede ser invasiva, la innovación tiene que entrar en diálogo siempre con los ciudadanos, con el contexto, y tiene que estar en un aprendizaje de ida y vuelta y con una humildad de verdad suprema para poder comprender lo que la ciudadanía necesita, poder comprender lo que ellos conocen y poder aprender de ellos. Entonces nosotros generamos un proceso a través de, primero, consolidar un espacio, un doliente le decíamos nosotros, que era como el ente que permitiera generar esos procesos en el territorio, tuviera un equipo de trabajo, tuviera un lugar donde hacerlo, tuviera unos recursos. Generamos luego lo que fue la política pública de innovación social, que hasta ahora es la primera en el país y única en su género, construida con todos los, nos dimos el trabajo de ir a todos los municipios del departamento para poderla hacer, y generamos entonces el doliente, era la Subsecretaría de Innovación y luego el CISNA, porque hicimos la reforma administrativa, la política pública de innovación social, que es como el marco normativo que le podía dar dientes a la administración para hacerlo, y unas comunidades de aprendizaje interesantes en cada municipio, en cada territorio donde íbamos, donde nosotros podíamos compartir lo que sabíamos y ayudar a potenciar esas capacidades y esas cualidades que ya la comunidad tiene. ¿Para qué? Precisamente para poder articular. Sin embargo, hoy en día, 4 años después de un trabajo impresionante donde nos convertimos en referentes a nivel nacional, a nivel internacional, nos ganamos los premios que ustedes quieran, donde vimos que realmente había posibilidades de cambiar esa mentalidad, pues lastimosamente las cosas no han funcionado. Hay un proceso de innovación ahora en el departamento, pero lastimosamente pues no arrancaron, la nueva administración no arrancó desde lo que ya se había construido. Ese cuentico de construir sobre lo construido, créanme que eso políticamente no es cierto. Y lastimosamente pues se perdió muchísimo del trabajo anterior. Digamos, mi frustración está en eso, o sea, qué me faltó, qué nos faltó como equipo, dónde fallamos en cuanto a la metodología, en cuanto a las cosas y las acciones que llevamos a territorio, como para fortalecer aún más esa comunidad de aprendizaje que pudiera liderar esos procesos hoy en día. Acá juntamos a la academia, juntamos nosotros a muchos actores y logramos movilizar un ecosistema, pero lastimosamente, y esta es una tendencia a nivel internacional, son muy pocos los laboratorios de innovación que han logrado pasar las administraciones, y estos quizás, perdón, es uno de los retos más grandes que existen a nivel internacional, ¿no? Ese cómo hacemos para que la voluntad política del administrador, del gobernador, del alcalde de turno, no acabe con el trabajo de muchísima gente, de muchísimos el conocimiento que se ha generado allí, pues, y termine en esto, ¿no? O sea, hoy el CISNA, pues, obviamente está a la pinta de la administración actual, pero se ha perdido muchísimo del trabajo que nosotros, pues, logramos acuñar, que nosotros logramos cultivar. Así es que ese es como mi reflexión hoy. Había una cosa que siempre todo el mundo dice, nosotros somos el primer centro, la primera política, y créanme que eso tampoco es cierto. Creo yo que hay mucho de ego acá también en este tipo de asuntos. Ahora pues en las preguntas que hay que resolver lo veremos, pero creo que hay muchos aprendizajes de otros actores que de pronto también siempre hay que tener y valorar allí en esos escenarios. Este es pues lo que yo tenía para compartirles, me pasé en un minutico. Así es que muchísimas gracias. Paola, muchas gracias. De pronto mientras llegan las preguntas, tú nos puedes contar de pronto algún incidente que haya pasado en esa integración de la ruralidad
y llevarles la innovación. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Era fácil, difícil? No, fue súper difícil. De hecho, la ciudadanía está tan acostumbrada a que la utilicen y hay tanta desconfianza, hay tanta ya incredulidad en las instituciones públicas. Ser político hoy en día es un despropósito y es un descrédito, o sea, al político acá lo tienen por ladrón, etcétera, etcétera. Pues hay unos referentes muy grandes en el país, pero también hay gente que se ha puesto la camiseta, ¿no? Y que ha logrado como renovar ese quehacer político. Nosotros cuando llegábamos a territorio, al principio nos costó muchísimo, primero porque es un lenguaje que no se conoce, segundo porque la gente no confiaba en la institución como tal. Entonces nosotros dejamos de ir con el logotipo Gobernación de Nariño y empezamos a ir simplemente como Centro de Innovación Social. Y a partir de allí empezamos a tejer esos puentes y tuvimos que hacer una tarea muy fuerte en restablecer ese puente de comunicación y en restablecer esa confianza. Y ojo que ese es otro de los grandes retos que tiene la innovación pública, ¿no? Y es el manejo de las expectativas y cómo hacer para no defraudar a la ciudadanía, porque cuando ya empiezas a entender tu misión, la responsabilidad es grandísima. No tenemos la varita mágica para cambiar las condiciones de vida de las personas de un día para otro, eso es una realidad, sobre todo cuando tienes que luchar con sistemas completos y con temas de años, de malos hábitos, de prácticas que pues uno realmente pues están tan arraigadas que son muy complejas como de dar la vuelta, ¿no? Sin embargo, se hizo la tarea, creo que la política pública es una muestra de eso y del éxito que se tuvo. Sin embargo, pues nos quedamos cortos, como te digo, en poder haber consolidado de verdad una comunidad de aprendizaje que pudiera haber sostenido mucho más contundentemente el proceso que se hizo. Gracias, Paola. Lo que nos comentaba Cata ahora, las barreras de innovación, creo que ustedes las vivieron todas. Aquí hay otra pregunta. 3 cosas que harías diferente en tu experiencia trabajando en el laboratorio. 3 cosas que haría diferente. La primera es el tema de la ejecución presupuestal. Hay un asunto muy delicado y es que en los recursos públicos en Colombia no tienen normativa para la experimentación y esta es una de las barreras fuertes. Entonces, nosotros nos dimos nuestra forma, creo que avanzamos muchísimo en ese proceso, pero hoy en día yo creo, y ya con la experiencia también de los abogados que de alguna manera trabajaron con nosotros, que tuvieron que también repensarse el asunto, lo manejaríamos de mejor manera. Creo que ya tenemos hoy las herramientas fundamental para poder trabajar, o sea, los operadores, todo lo que tiene que ver con eso. Lo segundo, creo que desde el principio generaríamos los puentes de comunicación con los ciudadanos en el territorio, porque nosotros al principio nos centramos mucho acá en la capital, intentando entender cómo debía funcionar el asunto y creo que hay que lanzarse al agua y son los ciudadanos los que al final nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas. Y lo tercero, yo creo que estas políticas públicas tienen que venir antes. A nosotros, pues, digamos, nos costó también entender cómo tenía que hacerse el proceso, pero creo que esto es fundamental en el primer año de gobierno, o sea, desde el principio, porque al final es lo que es como la Biblia, es tu carta de navegación sobre lo que vas a tener que asentar tu trabajo. Paola, y finalmente, ¿cómo se pueden contactar contigo? Bueno, mi correo pao.coral@gmail.com, pues ahí quedo como a disposición de las personas que quieran como conocer un poco más del ejercicio. Hay una documentación muy interesante que se hizo también de esto, pues de los éxitos. Normalmente uno siempre cuenta los éxitos, por eso me parece tan valioso este escenario para poder contar qué es lo que se hizo mal, ¿no? Qué es lo que no funciona. Si no, me buscan en redes sociales, en Facebook. Bueno, en Facebook si no son amigos no me hallarán, pero pao.coral, ese es mi email, @email. Gracias, Paola, por todo los aprendizajes del día de hoy. Muchísimas gracias, Paola, por compartir tu historia. Ahora le paso el micrófono a Andy en Bogotá. Gracias, Cata. Bueno, pues nuestro segundo speaker de la noche es Santiago Amador. Santiago es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y en Ciencias Sociales del Internet de la Universidad de Oxford. Fue coordinador del Laboratorio de Innovación de Servicios Públicos de Bogotá, cofundador del DemoLab
el Laboratorio de Innovación del Consejo de Bogotá, investigador del Berkman Klein Center for the Internet and Society de la Universidad de Harvard y actualmente es el director de la Maestría de Innovación de Área Andina y gestor de IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Entonces, Santi, bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, André. Y a FOCUP Nights por la invitación. A Milap, un abrazo. Qué rico coincidir aquí con Paola, una persona que admiramos mucho, una pionera en estos temas, de la que aprendimos mucho. Un placer y un honor compartir espacio con ella. Yo sí voy a contar un poquito una historia de fracaso. Voy a contar una historia de fracaso porque creo que es el propósito de este espacio. Bueno, voy a contar una historia que sucedió hace un tiempo, hace unos 2 años. Yo era, o un poquito más, hace unos 3 años, yo era el director del Laboratorio de Innovación Pública en Servicios Públicos de Bogotá, Alcaldía de Bogotá. Es un laboratorio que queda en la Unidad de Servicios Públicos, en el sector de hábitat. Y el campo de servicios públicos es un campo muy rico para la innovación pública en todo sentido. Nos concentramos mucho, principalmente, digamos, en el servicio público de aseo y en el servicio público de reciclaje, porque estaba relacionado muchísimo con comportamientos digamos, muy arraigados en el ciudadano y tal vez la innovación pública es muy buena para entender esos fenómenos. Logramos ensamblar un equipo de alto desempeño, un equipo de personas que hoy están en distintas partes, triunfando en distintas partes, haciendo sus laboratorios y creo que aprendimos muchísimo juntos. Y creo que parte es que nos equivocamos juntos en muchas cosas, hicimos también cosas bien juntos. Nos seguimos hablando todos, estamos todavía en el mismo chat de laboratorio y nos preguntamos cosas, nos contratamos los unos a los otros, nos ayudamos muchísimo, pero era realmente un equipo de muy alto desempeño. Te voy a decir un rasgo que creo que es importante para contar la historia, y es que cuando yo llegué al laboratorio yo estaba volviendo a estudiar afuera, lo mismo que muchos de ellos. Entonces llegamos todos llenos de ideas, llenos de frameworks, llenos de teorías, llenos de vanguardia, súper curiosos con todo, y uno vuelve al espacio, y ese tal vez es el primer aprendizaje, un poquito la primera cagada. Yo creo que FOCUP traduce en colombiano la primera cagada, es tratar de importar todo eso que uno trae de afuera y importarlo ya, como si uno se creyera el salvador del mundo. Y eso tal vez fue el primer yo creo que error. Sin embargo, también nos ayudó mucho como realmente a ensamblar un equipo técnico bueno que nos ayudara a entender muy bien los problemas, porque yo creo que la innovación es sobre todo el entendimiento de los problemas. También quiero contar algo que hicimos bien, porque nosotros lo hicimos mal. Creo que acertamos en entender que la innovación es más acerca del problema y entenderlo que de la solución. La solución es una especie de consecuencia. Y cada uno venía con modelos de investigación y de estudio muy buenos para entender el problema. Entonces, fuimos muy buenos en entender el problema. Caímos muy rápido en lo que yo llamo la trampa de la creatividad. Hay una delgada línea entre la innovación y la creatividad. La creatividad no es innovación, es decir, no sé si pues, en los perfiles de innovación de Basadur o de cualquier otro test de perfilación de innovación, muestra que hay un perfil de la innovación que es creativo, pero el resto de perfiles no tienen que ser creativos. Hay implementadores, hay estructuradores, y todos son tan importantes para la innovación como el creativo o el ideador. Llegamos a un sitio donde dimos con una persona muy generosa, que quiero mencionar su nombre, Beatriz Cárdenas, le quisiera hacer un homenaje, murió hace poco. Una persona que confió mucho en nosotros y nos quiso mucho, pero nos bautizó los niños de innovación dentro de una organización. Y ahí está el principio, no porque ella, digamos, no le echo la culpa, pero ella por su cariño de eso nos creó una especie de burbuja y éramos los niños de innovación. Y ahí fue, digamos, otra parte un poquito, todas estas cosas que salieron mal forman parte de un conjunto de cosas, y una de las cosas fue esta, la trampa de la creatividad. Se nos empezó a confundir un poco con un lugar de personas jóvenes. Yo era mucho menos joven que los demás,
pero se nos confundió como con un grupo de personas jóvenes, como creativas, a veces nos mandaban a hacer las presentaciones bonitas, que las podía hacer un diseñador, pero nos las mandaban al laboratorio, y nosotros le decíamos como a todo como que sí. Pero eso nos fue encasillando como unos jóvenes creativos, como los niños de innovación, y eso nos generó unas ciertas características. Cuando nos tuvimos que empezar a poner serios, nos preguntan si queremos ir al comité directivo de la entidad, donde se reúnen todas las áreas misionales, donde se reúnen las áreas administrativas a discutir, digamos, las cosas, como dicen, de alto turmequé, donde se discuten las políticas públicas, donde se discuten las prácticas, los lineamientos, lo que hay que hacer. Y nosotros decidimos no ir al comité directivo. Es una decisión un poco más personal. Y dije, no vayamos al comité directivo, porque si vamos al comité directivo nos empiezan a asignar funciones del día a día. Y pensé yo, a un equipo de innovación lo mata el día a día, no tenemos que estar aparte del día a día, pensé yo. Porque si estamos aparte del día a día, podemos crear más, podemos estar más tranquilos, no tenemos que entregar cosas de urgencia, porque a veces la urgencia mata la creatividad. Entonces, aunque creímos que fue una buena decisión en ese momento, hoy creo que fue una mala decisión. No ir al comité directivo, porque yo lo llamo el aislamiento creativo. Quedamos aislados en un grupo de creatividad, en los niños de innovación. De hecho, nos dieron como una especie de sótano. Cuando uno es adolescente quiere que le den la buhardilla o el sótano, la típica película donde uno se sienta con los amigos en el sótano, nadie lo molesta, nadie pasa por ahí. Pues eso éramos nosotros, absolutamente felices. Nosotros mismos diseñamos un arquitecto que formaba parte del equipo nuestro propio espacio, un lugar soñado, la oficina que cualquiera quisiera tener, diseñada por nosotros. Y nos dedicamos a crear, y nos aislamos en esa burbuja, desconectados del día a día de la urgencia. Éramos, bueno, digo, los niños de innovación. ¿Quién sabe qué están haciendo esos niños allá adentro jugando? Era como si estuviéramos en un jardín infantil jugando. Y perdón por infantilizar un poco a los que trabajan conmigo, pero estoy exagerando un poquitico la metáfora para entender que básicamente nos aislamos un poco en ejercicios de creatividad. Pero generamos prototipos, yo llamo prototipos vibrantes. Es decir, otra cosa que salió bien es que logramos generar prototipos. Ese aislamiento, aunque vuelvo a digo, hoy pienso que fue un error, una cagada, también tuvo sus ventajas. Y es que de verdad, cuando uno no está metido en el día a día y lo dejan un poco crear, por lo menos por un tiempo, generamos prototipos que hoy, pues esto es un poquito la historia de fracaso, que no los implementamos en ese momento porque no lo logramos involucrar con la misionalidad de la entidad, porque nos desconectamos un poco, pero son prototipos que hoy hemos probado, que son prototipos, digamos, exitosos y replicables y escalables. 40 formas de convencer a los papás de reciclar, Wikiresiduos, Innovación a la calle, Kepler, la Fuerza de Reciclar Transforma. Creamos un prototipo físico para fomentar el reciclaje en los colegios públicos. Todos los proyectos y todos los prototipos y muchos más exitosos. Tenemos 16 prototipos, digamos, muy prolíficos. Pero ahí nos pasó una cosa importante. Aceleramos y creamos esos prototipos, muy bien diseñados, yo siento, desde muchos aspectos, pero confundimos los retos adaptativos con los retos técnicos. Cuando uno tiene un reto técnico, uno le puede decir a la persona qué hacer. Señor, por favor, córrame esa mesa de un sitio al otro. Alguien que sabe correr mesas, corre eso de un sitio al otro. Pero, por ejemplo, cuando uno está queriendo que la gente recicle, eso no es un reto adaptativo. Eso no es un reto técnico, perdón, es un reto adaptativo, es el cambio de hábitos. Y también confundimos los retos adaptativos con los retos técnicos adentro de la organización. Porque nosotros estamos diseñando prototipos para que otras áreas las implementaran. Y eran personas que llevaban años y años haciendo estrategias pedagógicas y creían que así se hacían las cosas, ¿sí? O el área de comunicaciones diciendo, oiga, vamos a invitar a la gente a reciclar. Yo decía, no, nosotros decimos, no, la comunicación no puede cambiar los comportamientos, eso es un reto adaptativo. Pero nos dedicamos mucho a criticar las formas con las que la gente que trabajaba con nosotros en la organización hacía las cosas. Y queríamos afanar la curva de adaptación, que se dieran cuenta que nosotros teníamos la razón muy rápido y que cambiara su comportamiento. En lugar de trabajar la solución con ellos, de ir avanzando con ellos, de mostrarle cómo se puede cambiar, decidimos
irnos, digamos, aislados y decirles, así se hacen las cosas. Puede que tuviéramos razón, pero es lo de menos tener la razón. Porque los sabiondos son la piedra en el zapato de las organizaciones. ¿A quién le gusta el sabiondo, el sapo, el que sabe? Eso ni en el colegio, ni en la universidad le gusta a uno esa gente. Y nosotros nos queríamos con la verdad revelada, y así la tuviéramos, vuelvo y digo, lo de menos es tener la razón. ¿Sí? Porque hemos debido trabajar con las áreas, ir al comité directivo, mostrarle los prototipos, convencerlo, conseguirle plata, trabajar con ellos, y no de la nada, aislados como niños creativos en un sitio, diciéndole a la gente qué hacer. Y obviamente a un director de un área no le gusta que unos niños de innovación le diga qué hacer. Caso distinto si hubiéramos trabajado con ellos mucho más integrados. El colmo de mi inmadurez en temas de innovación fue este, porque yo tengo, cuando uno hace el perfilamiento, yo tengo el perfil creativo. Y los perfiles creativos somos a veces menos implementadores, no medimos tanto las consecuencias y las cosas prácticas, y somos un poco impacientes, y somos un poco, el perfil creativo es un poco rebelde, y a veces rebelde sin causa. Entonces, no tuvimos inteligencia emocional suficiente y nos embarcamos, y eso sí, mi culpa, liderado más por mí que por los demás del grupo, nos embarcamos en discusiones con el área de comunicaciones. Básicamente le dijimos que las comunicaciones no tenían nada que hacer en cambiar el comportamiento de ciudadanos, una verdad demasiado en la cara. Y nos enganchamos en una pelea que nos ponía en lugar de como un grupo creativo, como un grupo conflictivo, como un grupo rebelde. Y vuelvo a digo, a nadie le gusta esa rebeldía. Entonces, no tuvimos la inteligencia emocional suficiente, nos dejamos llevar por el perfil creativo, el perfil disruptivo, que quiere pasar por encima de todo para cambiarlo todo. Y creo que ese es otro error. Los perfiles creativos hay que encauzarlos. Hoy ya después en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá lo he entendido muchísimo. Los tiempos, por ejemplo, cuáles son los tiempos de la innovación, no son tan veloces como uno cree. No puede salir con un prototipo muy disruptivo, pero eso no quiere decir que lo van a adaptar en 2 segundos. Vaya usted, cambia un software a un servidor público, se demora lo mismo que un cajero de banco. Se demora unos años en adaptar la curva de adopción normal, y que a veces adaptar la curva pues es una idiotez. Y ese es el resultado, la soledad del prototipo. El prototipo que uno dice es el prototipo soñado, es increíble, pero no lo puede implementar porque ya ni fue al comité directivo, se peleó con la área de comunicaciones, no entendió los tiempos de la gente, se creyó más que los demás, y digamos, la soledad del prototipo. Esa es la gran embarrada que quería yo hoy compartir. Y la lección es un poco, es un error querer tener la razón, sobre todo para los perfiles creativos. Hay que tener paciencia para, digamos, montarse en las curvas de adopción de la innovación, sobre todo el sector público. El sector público tiene a veces costumbres más arraigadas que es difícil de cambiar. Tiene personas que, digamos, que uno no puede cambiar, los servidores públicos están ahí, uno tiene que trabajar con ellos. Los que están ahí de profesión, digamos, los de carrera administrativa. Entonces uno tiene que tener la paciencia para articularse con ellos. Pues articulación. Yo nunca volvería a dejar aislada un área de creatividad e innovación aislada de la administración. Definitivamente tiene que estar articulada con todos los procesos, con la planeación, con las cosas aburridas. Y si los perfiles creativos no quieren ir a la junta, pues que vaya alguien más. Pero hay que articular los procesos de innovación con los procesos misionales y con la alta dirección. Es donde está la capacidad de escalar los prototipos, no están en el laboratorio, porque quien decide escalar es el jefe de la entidad o la jefe de la entidad que tiene el presupuesto y las decisiones. Y hay que tener inteligencia emocional creativa. Esas son las lecciones que quería compartir yo. Aquí, en 5380, un libro que publicamos de los aprendizajes, un poquito con ego, no contamos tanto las historias ni las embarradas, contamos más bien los prototipos y los éxitos, pero los que quieran después pueden consultar este libro, que es 5380, donde publicamos nuestros prototipos de innovación. Muchas gracias por el espacio. Santi, muchas gracias. Entonces, si alguien tiene preguntas, ahí las estamos recibiendo en el chat. Mientras tanto, tenemos una por acá. Bueno, son 2, pero entonces te las voy a hacer porque son como relacionadas. Una es
Nos contaste un poco los choques, digamos, que recibieron con personas que venían acostumbradas como a hacer las cosas de la misma manera, esto se hace así, lo hemos hecho durante años. ¿Cómo superaron esas barreras, digamos, cómo lograron como montar la gente al bus, digamos, a nivel colaboradores internos? Y la otra que digo que está como relacionada es cómo recibieron las personas de afuera esos prototipos o eso que sí lograron, digamos, llevar a la comunidad, cómo lo recibieron esas personas externas a la entidad. Ok, bueno. Uno, se nos acabó el tiempo en la administración y nunca pues, y no pudimos realmente, pues porque eso también pasa en la innovación y es que cambia la administración y cambia todo. Entonces se nos acaba un poquito el tiempo para inventar un poco ese error. Sin embargo, pues los prototipos quedaron ahí y hoy están siendo aplicados algunos de esos prototipos y lo estamos aplicando o ahí o por fuera con mucho éxito. Entonces tuvimos que superar la lección por fuera. Si tuvimos, el aprendizaje no lo pudimos hacer adentro, no tuvimos una segunda oportunidad, nos tocó inventar por fuera, pero eso nos formó mucho todos, a mí por lo menos. Hoy estoy dirigiendo el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, que es el de la ciudad completa, no el de servicios públicos, sino el de la ciudad completa. Y obviamente, pues, un aprendizaje inmenso todo eso para no repetirlo, porque además, no sé, pelear con el área de comunicaciones para un laboratorio de innovación es súper fácil, porque a veces se confunde lo que hacen y hay muchos celos entre esas dos áreas y es muy fácil. Afuera muy bien, porque afuera sí hicimos la tarea, nosotros diseñamos los prototipos con la gente, ¿sí? No tuvimos la misma paciencia de involucrar a las áreas misionales, que fue el error, pero con la gente sí hicimos el trabajo. Respetamos el trabajo, por ejemplo, parte de las cosas innovadoras que hicimos en ese proyecto, por ejemplo, de las bolsas, fue rescatar y darle valor a lo que los profesores ya habían hecho y los volvimos los protagonistas de la solución. Ahí no tuvimos ego, el ego lo tuvimos hacia adentro, un pésimo consejero en la innovación. El ego hacia afuera no lo tuvimos, le dimos el protagonismo a los profesores, le dimos el protagonismo a los estudiantes, a las marcas, a muchas cosas. Y entonces creo y por eso lo recibieron, digamos, bien, porque fue un proceso, que tuvimos paciencia, hicimos talleres con ellos. Con los recicladores también, nos ganamos su confianza, fuimos a sus bodegas, días enteros de entender por qué pasaba lo que pasaba, pero no hicimos lo mismo con los servidores públicos de la propia entidad. Uno es muy chistoso, pero en la innovación uno es buenísimo haciendo hacia afuera, pero hacia adentro nadie quiere tomarse su propia receta y no nos tomamos nuestra propia receta. Chévere, listo. Muchas gracias, Santi. Hay otra pregunta y es, tú también trabajas en la academia, entonces, ¿qué similitudes o qué diferencias, digamos, si puedes traer entre lo público y la academia, como grandes diferencias o grandes similitudes que tú puedas traer entre uno y otro, moviéndote en ambos sectores? Pero yo no he tenido aprendizajes de los dos puntos. Uno cree que experimentar a veces es muy ensayo y error a la loca, y yo creo que no. El experimentar, hay que ser demasiado juicioso al experimentar. Porque hay dos tipos de innovación. Esa de Eureka, que yo estaba mezclando unas cosas y de pronto explotó, que es la que siempre le meten a uno en la cabeza del científico luego que sacó algo porque lo mezcló sin darse cuenta. Pues eso se puede hacer, pero pues en el sector público es un riesgo inmenso ponerse a experimentar de esa manera. Entonces, la experimentación es una forma de investigación. Y las universidades y las maestrías a la larga son procesos de investigación. Entonces, yo asumo una maestría como un proceso de experimentación como una maestría a la larga. Y de hecho, lo que hoy calificamos a los estudiantes de innovación es eso, que hagan una hipótesis. Entonces, un prototipo es una hipótesis. Yo creo que ese prototipo va a funcionar. Obviamente, pero no porque lo crean en genérico, no, porque hice un proceso, pensemos en pensamiento de diseño, en el doble diamante, pensamiento divergente, donde traje investigación, hice entrevistas. Eso es una forma de investigar, eso es la universidad, son metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación, ¿verdad? Para definir un problema. ¿Y el problema cuál es? El problema de investigación, porque es que el problema no es la situación problemática, el problema de diseño no es el desempleo, o el problema del reciclaje no es que la gente no recicle, es entender por qué no la gente no recicla. Entonces, por ejemplo, la gente no recicla porque no tiene dos recipientes, porque la arquitectura de la decisión no se lo permite en su propio hogar. Entonces, el problema de diseño es un problema que yo tengo que desmenuzar y entender. Lo mismo que las maestrías, es exactamente lo mismo. Es llegar a un problema de investigación. Y el problema de investigación dice básicamente es, mire, este es el problema, y si yo hago esto, entonces lo soluciono. Eso es una hipótesis de cambio, una hipótesis de delta, en políticas públicas o en cualquier cosa. Entonces, uno ¿qué dice? Condición A, problema. Condición B, entonces cambio. Eso es una hipótesis de investigación como cualquier otra, ¿no? Y hay que tratarlas así. Obviamente tiene que hacerla rápido.
Evidentemente, pues en la universidad se pasan de académicos y en la política pública se pasan de política pública no basada en la evidencia, de improvisadores. O no la pasamos. Entonces, uno improvisa mucho en el sector público y es demasiado riguroso y demasiado quieto, demasiado inactivo en el sector público. Creo que lo mejor es la colisión de los dos mundos, poder dialogar con esas dos cosas. Súper perfecto. Otra, ¿los prototipos de los que nos hablaste son de acceso público? O sea, la gente los puede encontrar, los puede buscar. Sí, en el libro este, que se llama 5380, yo creo que debe estar colgado en alguna parte, si no, yo a través de ustedes les mando un PDF por un WhatsApp y lo podemos compartir. Sí, son prototipos, esos prototipos ninguno es patentable. Chévere que los use pues, de crédito al laboratorio, pero son libres, claro. De hecho, por eso los publicamos. Súper, perfecto. Y la última, antes de la de cierre, ¿qué acciones concretas haces en tu equipo actual, o sea, en el laboratorio, resultado de todas esas experiencias que nos has contado? Pues varias cosas, pues digamos varias siempre que son buenas prácticas. La primera es aún más, porque allá lo hicimos, pero aquí aún más, eliminar las jerarquías en los grupos de innovación. Es difícil a veces, pues porque por los ciegos y lo que sea, pero eliminar las jerarquías, sobre todo para que nos podamos corregir los unos a los otros. Si nadie tiene la verdad revelada, nadie puede llevar el error al equipo. Yo allá los llevé el error en un par de decisiones que yo tomé. Aquí, digamos, nos blindamos porque nadie puede llevar al error solo a nadie. Es un equipo un poco más, digamos, sin jerarquías. Lo segundo es que, digamos, regulamos el poder creativo. El poder creativo espontáneo, le decimos, listo, me gusta la idea, pero vámonos un segundo, miremos a ver si es, completémoslo entre todos, revisémoslo como muy iteraciones al interior. Y lo tercero, una política de absolutas buenas relaciones con las otras áreas, de absolutas buenas relaciones de respeto regulados en ese sentido. Súper, Santi, muchas gracias. Y la de cierre, igual que la de Paola, ¿cómo nos podemos poner en contacto con Santiago? La mejor forma, Instagram, @Santiago Amador B pequeña, Santiago Amador B pequeña. Es la mejor, yo no uso mucho ni Facebook ni Twitter. Listo, Santi, mil gracias. A ustedes, mil gracias. Qué buen espacio. Genial. Gracias, Santi, por tremenda historia. Y tengo una pregunta, ya que trabajas en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. ¿Cómo es el trabajo de ustedes en GovTech? O si lo están trabajando un poco uniendo también a lo que nos comentaba Nati al inicio. Entonces, no sé ustedes cómo lo están trabajando. Bueno, estamos empezando a trabajarlo. Ivo, que es el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, tiene 8 líneas que dependen a veces de distintas entidades o distintas instancias, y lo que hace Ivo es como coordinarlas y intentar orquestarlas un poquito, no jerárquicamente, es decir, no podemos decirle a otra secretaría qué hacer, pero lo que hacemos es articular un poco. El área específica de GovTech sí la manejamos nosotros, desde la Alta Consejería TIC. Ahí también estamos muy articulados con empezamos a articular con la CAF. La CAF ha hecho un gran trabajo y se merece ese lugar, digamos, preponderante como aliado, digamos. Han ganado por muchas cosas el cariño y además el respeto y que los necesitemos. Nos vamos a articular muchísimo con Milab. No hemos empezado esa tarea. Estamos nosotros en este momento diseñando cuáles van a ser nuestros servicios de aceleración de la transformación digital. Es que no todo GovTech es transformación digital. A ver, yo creo que en este mundo hay 3 cosas. GovTech, transformación digital, son 4 cosas. Incorporación de tecnologías emergentes y fomento a los startups de interés público. Son 4 cosas que son parecidas, pero son distintas. La de GovTech la hemos dejado un poquito al final, la vamos a empezar a hacer ahorita, pero a ver, los startups de interés público, que son startups, también pueden ser de base tecnológica, que contribuyen a solucionar un reto público, un problema público. Imaginémonos una app de educación y tecnología que le ayuda a los estudiantes a aprender mejor matemáticas. Esa no es GovTech, pero es un startup de interés público que también ayuda al quehacer diario, y por eso, y eso es pues, una sana discusión que hemos tenido con el ecosistema GovTech, y es si los startups de interés público son GovTech o no. Los puristas dicen que no, nosotros lo queremos meter un poquito en la misma lógica.
estamos diseñando los servicios de aceleración de la transformación digital, porque la innovación tiene que jugar un papel muy importante en la aceleración de la transformación digital. Entonces nosotros siempre estamos entrando y vamos de la mano de las otras áreas de transformación digital, como facilitando los ejercicios. En GovTech, pues vamos a coger todo lo que ha hecho Milab, vamos a colaborar, digamos, en ese tema de la innovación no existe mucho el color político, es el partido de la innovación, no existe, y creo que nos han dado esa libertad, no tenemos que discutir en nada, somos lo mismo. Entonces vamos a adoptar todo lo que GovTech y todo lo que Milab ha hecho, el mapeo, las barreras, lo que el equipo del DNP, que ha sido también increíble en el ecosistema, ha diseñado, pues todo lo vamos a traer para fomentar eso. Se han publicado muchos papers, investigaciones, han hecho scouting, está empezando a crear un fondo. Pues nosotros, digamos, con un ala de Ivo que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico, también vamos a fomentar pues, todo tipo de startups, entre ellos los startups de interés público y los de GovTech. Vamos a hacer, digamos, un poquito de desarrollo local. Muchos de esos startups de GovTech que ha mapeado Milab están en Bogotá, entonces nos vamos a relacionar con ellos. Vamos a generar muchos demo days, muchas reuniones entre emprendedores y entidades públicas para que se cuenten qué necesita el uno del otro. Vamos a hacer mucho relacionamiento entre los dos. Vamos a ayudar a prototipar GovTech, vamos a fomentar mucho el intraemprendimiento público para que GovTech salgan de intraemprendedores. Creo que es el mejor camino del GovTech, es el intraemprendimiento. Y de pronto un intraemprendimiento que cuando funcione, y con una regulación sencilla sobre los derechos de autor, regalarlo a todo el sector privado que quiera desarrollarlo y que lo desarrolle mejor. Ahí están los debates de compra pública y para la innovación también involucrados, pero pues hay que buscar la mejor manera para eso. Claro, wow, bueno, se viene entonces bastante trabajo y como también comentaste muchas cosas como mucha información que a veces no todos comprendemos y entendemos, entonces pues la idea de eso también es, mientras compartimos estas historias de fracaso, también aprender sobre temas nuevos y bueno, creo que iniciemos con esta conversación y aquí ya sale al aire José, que él es uno de los cofundadores de Arcángel AI, entonces que es como nuestra representación de emprendimientos GovTech. Entonces, hola José, ¿cómo estás? Hola Catalina, muy bien, gracias por la invitación, muy feliz de escucharlos a todos y fascinantes sus historias. Vale, genial, gracias a ti por compartir este espacio. Y bueno, Santi y Pau, que ya estaban aquí, y Nati, que también va a estar, y quiero arrancar con Nati, porque bueno, Santi nos comenta un poco de todo lo que va a comenzar a trabajar en el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Tú nos estabas como invitando al mapeo de GovTech y todo, pero si nos puedes dar una pequeña introducción de qué es GovTech para, si yo estoy escuchando y no sé si estoy ahí o no estoy ahí, pues cómo me puedo identificar ahí de pronto para que todos estemos como en el mismo canal de información. Listo, Cata, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parece importante dar un contexto breve y es que GovTech es un ecosistema dentro de un mundo más grande de innovación pública en el que el sector privado crea y emplea soluciones tecnológicas para resolver estos retos públicos que finalmente nos conciernen a todos. Entonces, aunque sabemos que estas soluciones pueden venir de todo tipo de organizaciones, en este caso lo que esperamos es que vengan de emprendimientos de alto impacto, de base tecnológica y que por su naturaleza dinámica y su rápido crecimiento nos puedan ayudar en esta tarea. Y a estos emprendimientos los llamamos solucionadores GovTech. Y bueno, y ya recogiendo como un poquito lo que estábamos hablando al principio y lo que dijo Santiago, es con la CAF llegamos a una definición que bueno, que recoge, como acabo de decir, todo lo que hemos hablado y es que GovTech es un ecosistema donde los gobiernos colaboran con emprendimientos y con pymes que utilizan estas tecnologías exponenciales y metodologías innovadoras para proveer productos y servicios que respondan a estas problemáticas públicas. ¿Y cuál es el fin? El fin es poder ayudar a mejorar la eficiencia estatal, la transparencia de la gestión pública y finalmente mejorar la vida de las personas. Genial. Vale, gracias por ahí tenernos a todos como con la información y quisiera, pues ya que hemos escuchado a varios funcionarios públicos, quisiera, José, que nos contaras un poco de tu experiencia en términos como
con qué desafíos te has encontrado en el proceso de trabajar mano a mano, pues con innovadores públicos. Vale, pues digamos que un poco para dar contexto a lo que voy a decir, yo soy cofundador de Arcángel AI, es una startup de tecnología enfocada en detección temprana de enfermedades por medio de inteligencia artificial. Digamos que nuestro expertise reside más que todo en visión por computadora y trabajamos en 3 verticales: enfermedades respiratorias, oculares y parasitarias. Digamos que el mayor reto, yo creo que la mayor pues, cagada que hicimos a lo largo de nuestro viaje fue pretender que el mundo público era igual que el mundo privado. O sea, pretender que simplemente, como decía tal vez ahorita algunos de ustedes, llegar y creer que esta era la solución y que todo el mundo debería tenerla porque pues, era maravillosa, era más rápida, era más económica, era más asequible, permitía escalar a más regiones, podría impactar más pacientes. Estábamos tan convencidos de que era la solución ideal que el mundo debía adoptarla ya. Y fue muy chistoso porque a pesar de que fue difícil llegar a muchas de esas personas tomadoras de decisiones dentro del gobierno, digamos que logramos de alguna forma llegarlo, sea como sea, pero digamos que lo difícil fue que, o digamos que la cagada que tuvimos fue no entenderlos antes de llegar allí. Y hay algo que aprendí, nosotros duramos bastantes meses trabajando con ellos y siempre había una barrera y era porque nosotros no nos tomábamos el tiempo de entender qué eran las prioridades de cada uno de ellos. Y es curioso porque es muy distinto el mundo público al mundo privado. En el mundo privado la mayoría de cosas son secretas, o sea, es como que toca averiguar y preguntar y entender sus necesidades y demás. En el mundo público, como dice el nombre, todo es público. Uno puede descubrir literalmente con presupuestos, con objetivos y con nombres qué es lo que cada uno de ellos piensa todos los días. Literalmente se levantan y tengo que lograr este objetivo, tengo que lograr ese objetivo, tengo que lograr ese objetivo. En cambio, cuando nos llegaba, después hicimos un A/B testing y llegamos a las reuniones diciéndoles, tenemos esta solución, sabemos que puede solucionar este problema con este número que usted tiene que cumplir tantos con este indicador, nosotros podemos hacer eso X veces más rápido, X veces más económico. La conversación cambiaba totalmente. Inclusive muchos de ellos nos decían que era sorprendente que alguien llegara así, o sea, como que se tomara el tiempo de poder llegar con los indicadores y con el número del proyecto y demás. Cambiaba la conversación totalmente. Yo creo que ese fue nuestro rol principal y pues dentro de esos han habido un montón también, pero pues podría hablar más allá en las preguntas. Claro, sí, sí. Vale. Y eso que dices, como es un excelente tip para todos los emprendedores y empresarios que estén intentando entrar a trabajar con gobierno, como entender muy bien, porque claro, todo está en políticas, en planes, entonces para entender muy bien. Pau, quisiera hacerte esta misma pregunta porque pues tú nos compartiste en tu historia que venías de un mundo muy aparte de lo público, entonces ¿con qué desafíos te encontraste al trabajar con innovadores públicos que ya llevan como un tiempo trabajando como servidores públicos? Pues lo primero fue entender de qué se trataba este tema de la innovación, ¿no? Como lo decía Santiago, esto va muchísimo más allá de la creatividad. Entonces es como saber articular, hilar, para armar algo que pudiera permitir generar ese proceso de innovación. Acá en Nariño no existían esos procesos así, digamos, denominados como tal. Como yo te decía, nosotros encontramos gente que ya hacía innovación. Era que ver cómo lográbamos articularlos. Me encantó eso que dijo Santiago, por ejemplo, de este tema de los aviondos, ¿no? Acá había gente que no hacía innovación, pero tenían la varita mágica pues para hacer las cosas de la mejor manera. Y nos ocurrió una cosa y era que cuando nosotros empezamos a trabajar, todo el mundo nos llegaba con todo porque tenían problemas y pensaban que nosotros éramos los que teníamos que resolverlo, pues porque éramos el equipo de innovación. Entonces, una cosa sí tenía que ver con el ego, también como con la mentalidad tan cerrada que a veces tienen los funcionarios públicos.
sobre todo los que ya son de carrera, ¿no? Los que son de planta, porque ya como tienen su puesto asegurado, entonces lo que yo digo es la última verdad. Incluso alguna vez una persona por ahí nos dijo, hey, que aquí los que están de paso son ustedes. Entonces, como que no me traigan más trabajo, porque la realidad de las cosas es que hacer innovación pública o meterse en estos temas es más trabajo. Realmente no es que sea una cosa de que salga fácil, ¿no? Se necesita más tiempo para madurar las cosas, bueno, hay que estar en una constante dinámica. El ego, el tema de la mentalidad y también como quebrar como esa forma de hacer las cosas a veces que tienen pues sobre todo las entidades y la marmota administrativa que es impresionante, o sea, el tema de lo público frente a la consecución de recursos, a la ejecución, las necesidades de la gente van a 1000 y la forma como tienen las entidades públicas de responder van peor que las tortugas, entonces esos fueron como las barreras y los problemas con los que nos encontramos. Vale, genial. Aquí para Santi, Nati y Pau, pues sabemos que el fracaso es universal y que las soluciones siempre están detrás de procesos de prueba y error. Entonces, como qué acciones o creencias o creencias limitan o ralentizan la cultura del fracaso dentro de la innovación pública, dentro del proceso de innovación pública. Porque pues no es que se hable mucho de fracaso dentro de lo público, entonces, como ustedes, ¿qué creencias creen que mueve ahí fibras? Pues yo, en mi caso, por ejemplo, yo creo que el mismo miedo al fracaso, pero sobre todo no permitirnos nosotros, ¿no? Ese fracaso, o sea, no darnos nosotros la permisión. En innovación se habla de experimentación y la experimentación es ensayo y error. Y esa palabra como que no está en el lenguaje y sobre todo en el tema público como que no hay cabida al error, porque te la pidan, porque la oposición te hace control político, porque además son recursos públicos y la responsabilidad es grande y porque además están los entes de control atrás. Entonces creo que nosotros mismos, desde el ejercicio que hacemos, no nos permitimos ese tipo de escenarios, o sea, es supremamente complicado de gestionar, porque viene también una frustración a veces personal muy fuerte, ¿no? Y eso trae consecuencias también a nivel, pues, personal, no solamente en el ámbito profesional. Creo yo que es eso, ¿no? Nosotros mismos no somos capaces de asumir que la podemos embarrar y que a veces la embarramos, ¿no? De hecho, constantemente lo hacemos porque para eso es la innovación, o sea, para eso tenemos ese escenario de la experimentación. Total. Nati, Santi. ¿Me podías, por favor, repetir la pregunta porque me perdí cuando la hiciste? Dale, tranquilo. Pues sabemos que todos cometemos errores y que el fracaso está ahí, entonces como qué creencias o limitantes creen que ralentizan como una cultura del fracaso dentro del proceso de innovación pública. No, yo creo que, digamos, varias cosas. Estamos muy acostumbrados al ciclo presupuestal que empieza en enero y termina en diciembre. Y eso pues mata muchísimas cosas porque, seamos sinceros, cuando uno quiere contratar algo en noviembre del año anterior, lo termina contratando en septiembre del siguiente. Y tiene que, para ejecutar octubre y noviembre, y en diciembre murió el país. Y si es un tema de educación, el 15 de noviembre murió la educación. Entonces uno tiene un mes y medio y tiene que hacer locuras. Entonces, toda esa lógica, digamos, toda esa lógica presupuestal, por ejemplo, nos ha obligado como a experimentar distinto. Por un lado, no tenemos a veces en los equipos gente que nos ayude como a prototipar. Existen innovaciones, pues esa máxima de fallar rápido y fallar barato. Entonces, no tenemos esa flexibilidad para fallar muy rápido. No tenemos metodologías ágiles en los procesos de las administraciones. Entonces, en lugar de tener un prototipo chiquito y lo vamos aumentando cada día, queremos tener de una vez la página hecha. No sé, podemos tener una página web, que uno quiere hacer un aplicativo de Civic Tech, termina siendo una página web. Entonces uno se le imagina tal cosa, la contrata y se la entrega por ahí en octubre, mal hecha, como dice la estrategia de Caracol, le entregan a uno su puta casa pintada, porque uno en los pliegos se le olvidó poner cualquier cosa y le entregan lo que uno puso en los pliegos.
Y no tenemos esa cultura como de la experimentación, de ir entregando prototipos, y a veces es bueno tener a alguien en el equipo que le ayude a hacer como unos mock-ups al principio, como unas pruebas, y hacerlo un poco como en esa lógica. Yo creo que hay varias cosas que lo vuelven un poco más difícil. Ok. Nati, ¿tú qué opinas? ¿O qué Listo, no, experiencia? de acuerdo con todo lo que han dicho. Digamos que repitiendo un poco lo que decía Paola anteriormente, es que hay un miedo muy grande de fallar y de fracasar con los recursos públicos, pues justificadamente, debido a que la mayoría de los ciudadanos hacen un esfuerzo muy grande para pagar impuestos y diferentes formas pues, de recaudo de impuestos. Entonces, hay pues una responsabilidad y un mito muy grande que un reto que cuando se implementa una estrategia nueva y se falla, pues también entra a castigarse muy rápidamente, no solo por el sector público, pero por los medios de comunicación, por el sector privado, por la ciudadanía en general. Entonces yo creo que ese miedo sí es limitante y paralizador en algunos casos. Entonces creo que es importante entenderlo, aceptarlo y de ahí pues entender la responsabilidad que conllevan estas decisiones, pero también saber que esto trae beneficios cuando sale bien y finalmente son beneficios en la mejora de calidad de vida de las personas. Claro. Y iba a decir algo más, pues aquí corto, y es relacionado y es a lo que decían de que me parece muy importante, pues como el fracaso instruye, como bien lo decían, y es una experiencia para aprender. Me parece muy importante que esos aprendizajes y esa experiencia se pueda interiorizar no solo por las personas que cometen los errores, pero las instituciones en sí, el fin de poder cobrar esos aprendizajes, que como decían Santiago y Paola ahorita, a veces es muy difícil, especialmente cuando hay cambios de gobierno, pues simplemente no se mira qué se ha hecho y se empieza con el objetivo, ¿no?, del plan de desarrollo, por ejemplo. Entonces, creo que eso también es muy importante, que dejan muchos aprendizajes y que es importante que no solo las personas, pero las instituciones también los absorban para poder utilizarlos. Claro, total. Sí, y digamos, ¿cómo se puede tomar este miedo, para una pregunta para José, como el sector público en general, cuando se piensa en generar innovación, obviamente da miedo, porque por lo que decían Nati y Paola. Entonces me gustaría saber cómo ustedes que entran y empiezan a hablarles al oído sobre tecnologías disruptivas, eh, como qué aprendizajes has tenido frente a ese contacto, ya compartiéndolos y tratando de que ellos implementen estas tecnologías nuevas, que no es su común, pero que ustedes lo traen para hacer y solucionar un problema público. Pues yo te diría, Catalina, que hay varios. O sea, el primero ha sido, hay una gran curva de aprendizaje de simplemente entender los conceptos y lo que estamos intentando lograr. Y lo digo no solo por la persona que toma las decisiones de pronto en cargos más altos, sino que nosotros entendemos digamos, la industria de gobierno como un ecosistema. Tú tienes que darle alimento a muchos stakeholders para poder tomar una decisión real. Entonces, y tiene uno que darle las herramientas para que esa persona al interior de la organización tenga la capacidad de poder alimentar a otras entidades, a otros stakeholders. Entonces, el primer punto que hemos visto es, primero, necesitamos un montón de educación sobre lo que estamos haciendo, porque en muchas ocasiones, digamos que esa rigidez con la que ellos viven todo el tiempo de poder lograr objetivos y tenemos que cumplir los objetivos en tanto tiempo y tenemos esta meta y esta meta y la meta y la meta y la meta no permite, digamos, explorar cosas más allá que se salen de esas fronteras. Entonces, lo primero es como poder mostrarles que existe algo más allá de eso que ya existe. Lo segundo es poder construir formas en las cuales ellos tengan datos propios que demuestre éxito futuro o digamos que quitarles un poco ese miedo de poder experimentar bajo nuestro riesgo. Entonces lo que hacemos comúnmente es que corremos pilotos o pruebas en las cuales con datos de ellos y en contextos propios del gobierno
puedan identificar pues, que los beneficios que pueda llegar y los riesgos sin tener que ellos incurrir en esos procesos. La segunda cosa que intentamos nosotros, pero esto sí no lo hemos logrado del todo, es intentar implementar un mecanismo progresivo. Entonces, en la cual podamos ir paso a paso, como un piloto, después una prueba un poquito más grande, después otra más. Y así consecutivamente, pero no, eso la verdad ha sido una barrera grandísima y no es tan fácil como decían ahorita. Queremos hacer una aplicación sencilla y se vuelve un monstruo de proyecto y es como, no, ya ahora es muy grande, ya no vamos a hacer el pliego. Es como llevamos 7 meses trabajando en este proyecto, no hay necesidad de volverlo tan complicado, podemos obtener resultados más rápido, pero como que la misma rigidez del sistema, la misma rigidez de contratación, a pesar de que ellos quieran que sea así, no es posible. Es como, inclusive hay ocasiones en las cuales ellos nos dicen como, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que tiene sentido como común hacerlo así, pero simplemente no podemos y listo, chao, nos vemos. Genial, me encanta. Ah, dale, perdón. No, simplemente era eso. Y hay muchas cosas que nosotros creemos que podrían solucionarse dentro de esas. Digamos que la gran barrera y digamos que lo que más me genera frustración es el sistema actual de contratación es extremadamente rígido y es muy excluyente con compañías que no cumplen con requisitos extremadamente grandes. O sea, como básicamente uno depende de una ballena gigante para poder llevar un producto que ellos saben que es lo que están buscando. En ocasiones uno llega con el producto, lo prueba en piloto, sabe que los datos muestran que es eso, pero literalmente la compañía no cumple con los requisitos. Entonces me toca con el estándar de la industria porque no tengo otra opción. Y es parte como de la estructura, o sea, ni siquiera es por lógica, ni siquiera es por tecnología, ni siquiera es por los datos, ni siquiera es por el riesgo, es simplemente la estructura de la contratación. Genial, gracias. Lo que me gustó mucho, que creo que va muy a como quitarnos el miedo y el miedo a fracasar, es como ustedes, lo que decías al inicio, de hacer prototipos pequeños y mostrarle con los datos que ellos ya tienen, como es generar ese ambiente de confianza y seguridad de que si intentamos con esta nueva tecnología, ya se ve algo. Entonces eso también seguramente da mucha confianza a que se puede seguir trabajando. Y hablando un poco de esto de tecnologías disruptivas y todo para Nati y Santi, como que, ¿qué tipo de iniciativas o retos públicos se pueden trabajar con emprendimientos GovTech? Como para entender cómo se puede trabajar con ustedes. ¿Y yo? El que quiera. No, digamos, dependiendo un poco uno que entienda por GovTech, digamos, hay como 3 mundos que son los Civic Tech, las tecnologías cívicas que pueden impactar el gobierno, los GovTech, que yo las asocio más con actividades del ejercicio mismo del gobierno, de su parte como administrativa de gobierno, y los startups de interés público, y los startups de interés público que pueden ser de base tecnológica también, pero que no son exactamente de GovTech, sino, vuelvo y digo, por ejemplo, yo veo que el startup de Arcángel es de interés público, es decir, puede ayudar a mejorar la salud pública, la detección temprana de enfermedades y lo que eso puede conllevar. Ese es un startup de interés público. Entonces, la forma en la que uno se relaciona con digamos, el sector público no se sabe relacionar con el sector privado, sino a través de la contratación. Y yo creo que sería muy útil que se pudiera empezar a relacionar en ambientes un poquito más relajados, en un hub de innovación abierta donde se puede sentar alguien del gobierno con algún emprendedor a ver qué se les ocurre desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera, digamos, cuando uno todavía no sabe cómo lo va a solucionar, sino entiende un problema, uno puede hacer compra pública para la innovación. La compra pública para la innovación es una nueva forma de contratar, es un nuevo proceso de contratación, y que tiene que ser implementado con mucho cuidado, porque no es compra de tecnología. Cuando uno quiere comprar cosas innovadoras, pues compra, o algo, una solución que ya existe en el mercado, pues uno la lanza y si solo una startup cumple, pues se la compra la startup, pues, o habrá competencia, lo que sea. Pero la compra pública de la innovación es comprar cosas que no existen. Hay cosas que yo no sé cuál es la solución, realmente, genuinamente no sé. Yo me asocio con una startup para entender y empezar a desarrollar, así como los startups van desarrollando un poco a poco las soluciones.
Yo creo que hay que buscar unas nuevas formas de relacionarse entre el sector público y el privado, desgastar un poco más las barreras. La ley de emprendimiento que impulsaba, digamos, Patinó pues fomenta mucho esto, la compra pública de la innovación, porque es una forma de comprarle a este emprendedor que es mucho más innovador y creativo a veces que las empresas, pero que no tiene esos requisitos, no cumple con esos requisitos financieros. Muchas veces los contratos del Estado se los terminan ganando los intermediarios financieros que subcontratan los servicios de quien sí lo sabe hacer. Y eso a todo el mundo le ha pasado, que lo han subcontratado por algo que se ganó alguien que era, pues, que lo que tenía era el músculo financiero. Entonces tenemos que empezar a cambiar las formas de relacionarnos. Y lo que yo quería decir, pues sí, es digamos, quitar un poquito esa barrera artificial entre qué es GovTech y qué es CivicTech y qué es startup de interés público, sobre todo para generar mecanismos de fomento unificados, es decir, fondos para el fomento del emprendimiento de las startups de interés público. Pero digo, no todo lo que además es una cosa que no sé si ha dicho mucho acá, pero la innovación pública no es la innovación ni hecha por el Estado, ni hecha para el Estado. La innovación pública es la que genera impacto público. Para mí, Arcángel es un innovador público, definitivamente, porque está solucionando un reto y un asunto público. Entonces, a la luz de ese concepto, desgastar mucho las barreras y empezarnos a relacionar de maneras distintas entre el Estado y los emprendedores de gobierno. Total. Listo, ahí. Bueno, como para responder un poquito, y ya que se ha tocado un poco el tema de compra pública, y me gustaría aprovechar, pues, y sabiendo que desde Impulso venimos trabajando y ayudando en la reglamentación de la ley, me parecería súper interesante que podamos hablar después y poder, no sé, si enviar unos comentarios y contribuir a esta reglamentación y este decreto que está trabajando Colombia Compra Eficiente. Entonces, si quieren, después, Cata, hablamos de ese tema porque me parecen, pues, muy, muy valiosos los aportes. Bueno, ya bueno, los retos que se pueden trabajar desde Emprendimiento GovTech son de transformación digital y bueno, de entidades públicas en cualquier sector. Ahí digamos que nos gusta resaltar que de educación, salud, de ambiente, de energía, turismo, etcétera. Y hay dos retos pues, que les voy a contar, voy a describir brevemente, que venimos trabajando, y uno es con el DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social. Ellos tienen un programa de subsidios para personas en situación de pobreza extrema y de indigencia. Y lo que estamos trabajando es que a través de una herramienta podamos identificar las personas y los beneficiarios de estos subsidios y garantizar la transparencia, la trazabilidad y la seguridad del programa para que funcione. Entonces, por ese lado, ese es uno de los retos que estamos trabajando, y otro pues, del cual les quería contar es con la banca de las oportunidades, donde se está promoviendo el acceso a crédito, a productos transaccionales y depósito para las BIPYMES y para las personas que tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos. Ahí estamos trabajando con Connect Bogotá en el fortalecimiento de 10 fintechs con el fin de poder facilitar este acceso al microcrédito para las personas y para las MIPYMES, que a veces es tan importante. Entonces, esos eran 2 ejemplos que quería compartir. Dale, gracias, sí. Así como nos aclara un poco el panorama. Y bueno, el tiempo se nos fue súper rápido, pero entonces faltan 2 preguntitas que tengo aquí en mi café. Y la penúltima pregunta es súper corta, como una frase o algo súper puntual que me puedan decir, lo que ustedes puedan proponer para seguir dinamizando el ecosistema GovTech en las regiones. Y a ti, tú que trabajas más con innovación pública, ¿cómo se puede dinamizar la innovación pública en las regiones? Entonces, no sé quién quiera comenzar. Dale. Tienes el micrófono apagado. Había pasado invicto y la cagué al final. Hay una estrategia que yo creo que hay que mirar y que quedó en la ley de emprendimiento, que es la ESAP. La Escuela Superior de Administración Pública tiene presencia en todas las regiones y yo creo que es una forma muy importante de dinamizarlo. No hay que ser romántico en esto, y es
digamos, ¿en qué sentido? Y es que no todos los ecosistemas municipales son ecosistemas de innovación robustos, digamos. Seguramente podrán de ahí venir las ideas y por eso yo creo que la mediación de una universidad como la ESAP, que tiene sedes regionales y que está preocupada por lo público, mucho con administradores públicos, con la lógica, yo creo que podría ser un apalancador muy importante de fortalecimiento de los ecosistemas de GovTech en los municipios. Súper. Súper bien. Y ahí metemos otro actor que es toda la parte de academia. No sé quién más quiera dar. Si quieren sigo yo. Para mí, yo diría que son tres cosas. El primero, sin duda, el que venía mencionando ahorita durante la conversación, modernizar el sistema de contratación es indispensable. Siento que no es nada incluyente, que es muy restrictivo y que limita mucho la innovación dentro de las instituciones. Segundo, debe existir, yo siento que no, o sea, debe existir como una tríada entre universidades, gobierno y privado, que entre los tres exista como mecanismos, como decía Santiago, más informales pues de encuentro, porque entre los tres es que se pueden llegar a construir cosas interesantes. Y el tercero, siento que debería existir mecanismos más, eh, por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado de que en Brasil hemos visto muchos ejemplos donde se crean marketplaces para que tanto startups puedan contactarse con personas que tienen problemas y gobierno pueda contactarse con solucionadores que puedan llegar a existir. Es algo tan sencillo como eso y o sea, nos parecería una forma muy interesante de podernos conectar con estas instituciones. Y tanto así que en ocasiones hay personas que están buscando y nosotros estamos buscando a esa persona, pero es tan monstruoso la situación que es casi que imposible poderlos encontrar. Genial, sí. Gracias, José. ¿Alguna de las chicas? Bueno, voy yo. Nada, primero que creo que es la última intervención que hacemos, ¿cierto? Falta una última pregunta que la tengo desde el inicio, pero dale. Ah, no, no, no. Entonces lo dejo para ahí. Nada, yo creo que lo fundamental es involucrar a los actores del ecosistema desde el principio. Nosotros cometimos un error y fue que, por ejemplo, a la academia la involucramos en el transcurso del asunto. Y creo que es fundamental, primero, identificar muy bien a esos actores, los stakeholders, bueno, como le quieran llamar, y ver cómo los involucramos desde el principio de los ejercicios. Para mí la academia es fundamental, juega un papel vital en todo este tema de la innovación, quizás porque no solamente aporta en el tema del conocimiento y la generación de ese valor allí, sino porque también puede generar la legitimidad que se necesita para este tipo de ejercicios. Porque una cosa es que yo te diga que qué lindo el prototipo, que muy bonito, que funciona, pero necesitamos datos duros para todas aquellas entidades y personas tomadoras de decisiones, cuando nos hacen control político, datos concretos. Entonces es muy diferente a que yo te diga que funciona el atrapanieblas que hicimos en tales y tales comunidades, a que venga un grupo de investigación ambiental y me diga sí, hay una reducción de tanto, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que la dinamización de esos ecosistemas de innovación parten por reconocer el valor que tiene el otro dentro de ese ejercicio, por identificarlo, por valorarlo y por vincularlo de una manera inmediata y desde el principio de la acción. Total. Gracias, Pau. Listo, bueno, y como para terminar, algunas de las iniciativas pues, o de las acciones que creo que pueden seguir dinamizando el ecosistema en las regiones son socializar y promover estas iniciativas que ya están funcionando de innovación pública, especialmente de GovTech, y mostrar que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Segundo, creo que unir esfuerzos, como mencionaba Paola, es supremamente importante y trabajar juntos desde las diferentes regiones, desde las iniciativas, para compartir aprendizaje, apoyarse y colaborar es muy importante. En muchas ocasiones vemos que se duplican esfuerzos, que se está tratando de hacer lo mismo y a veces hasta competir entre ciudades o regiones, pero creo que unidos logramos más, así suene como un cliché. Tercero, creemos que también visibilizar las iniciativas que funcionan es importante y va relacionado al primer punto de socialización y de promoción.
creo que muchas de las noticias que vemos o de los mensajes que nos llegan a través de redes sociales son muy negativos y por el contrario, lo que deberíamos estar compartiendo y a lo que más visibilidad le deberíamos dar es a las iniciativas que funcionan. En este caso, me parece que es equiparable y bueno, digamos que creemos que hay herramientas que pueden funcionar y el marketplace del cual les contaba al principio también se vio como una necesidad y por ende estamos trabajando para lanzarlo y para tener, digamos, la oferta ahí reunida y que esto pueda ayudar a facilitar y conectar la oferta con la demanda. Total. Creo que como agrupando esto que ustedes dicen, creo que me voy a robar dos cosas. Una es como bajar el ego, como bajar el ego de todos y compartir lo que estamos haciendo y también empezar, y el segundo, generar este espacio de confianza y seguridad entre todos para que todos los actores trabajemos en conjunto para lo que, pues para el bien común, para el bien público. Y ya mi última pregunta para despedirnos y darle las gracias a todos es como, ¿cuál fue el regalo de Navidad que nunca les llegó? El que quiere arrancar. Era la pregunta más difícil, por eso la dejé para el final. Yo voy a decir algo pues como rápidamente, digamos que no se me ocurre algún regalo que no haya llegado, pero sí como evidencia pues de encontrarse uno de los papás en mitad de la noche entrando el regalo o mi mamá en muchas ocasiones lo que hacía es que nos metía los regalos debajo de la almohada y debajo del colchón y todavía lo hace, entonces uno se acostaba y se encontraba el regalo anticipadamente. Ay, gracias. Sí, esos focaps del Papá Noel antes de lo esperado. A mí una batería. Sí, ¿Una batería? Okay. sí. Pero pensaba que hacía mucho ruido y nunca llegó. La esperé mucho y nunca llegó. Me imagino. Yo me acuerdo de unos muñequitos que, bueno, hoy en día las generaciones nuevas yo no creo que hayan tenido ya esto, pero había una muñequita que se sentaba y le apretaban el brazo y hacía chichi. Y nunca Y te llegó. y entonces uno le daba tetero, le daba agua con el tetero y después le apretaba el brazo y hacía, o sea, pues hacía chichi con el agua. Nunca me compraron esa muñeca, no sé por qué. Ok. Yo creo que en mi caso eran esas pistas que se veían grandísimas, que eran súper sofisticadas en la televisión, que tenían montañas y círculos. Pensaría que fue eso. Tal vez Vale, era muy genial. grande, muy bultoso, no sé. Seguro no. Bueno, muchísimas gracias. Espero que en algún momento o en su otra vida les lleguen los regalos esperados. Muchísimas gracias a Paola, a José, a Santiago, a Nati, Andy, Hannah, Norman, Steph, todo el equipo que está atrás por este espacio tan increíble que hemos tenido hoy, a todas las personas que han estado súper pendientes, que enviaron sus preguntas, que nos contaron qué estaban tomando o en qué lugar del país estaban conectados. Esperamos como que se hayan divertido, que hayan aprendido, que hayan tomado nota, porque creo que salieron como tips súper importantes para implementar, que es como lo importante, implementar, cometer error y seguir aprendiendo para conocer más sobre esta serie de eventos de innovación pública y GovTech. Aquí les dejamos la página para que ingresen o pueden entrar a impulsa.com/milab, ahí también pueden entrar y ver las diferentes ediciones que hemos tenido. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por compartir sus historias y bueno, nos vemos en una próxima edición ahora en julio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. También Gracias. para el que nos esté escuchando, chicos, si ustedes tienen a alguien que tenga alguna historia súper interesante para compartir, entonces que nos escriban tanto a Impulsa como a FOCAP Nights para que compartan sus historias de fracaso en estas noches y en nuestras redes para que nos sigan y pues conozcan más sobre GovTech, innovación pública y cultura del fracaso. Pues ahora sí, chao. Así que me despido.
Muchas gracias. Chao, Feliz gracias. noche.